Con todos y con todas, queremos darles la bienvenida acá al espacio Fundación Telefónica. Estamos muy contentos de recibirles una vez más en este tercer conversatorio que hemos organizado por los millennials y la cultura digital. Si bien hemos ya conversado en las otras oportunidades sobre distintos temas, sobre música, sobre tecnología y género también, esta vez queríamos traer a una persona muy importante en el periodismo digital aquí de la ciudad de Quito y a nivel país, que es Stefano Dávila. Y quisiera primero invitarles también a que compartan esto en redes sociales. Esto nosotros lo estamos transmitiendo y damos la bienvenida a todo nuestro público digital que nos está siguiendo a través del Facebook Espacio Fundación Telefónica Quito y a través de nuestras redes sociales de Fundación Telefónica, @Fundación TED-C en Twitter, para que sigan en vivo lo que vamos a ir conversando y también para que nos compartan sus inquietudes y sus preguntas. Ahora este tema hemos decidido darle un poco más de enfoque realmente a los millennials, ¿no? Y es sobre los videojuegos. Nosotros cuando desarrollamos la investigación de millennials en Ecuador, que se presentó en diciembre de 2016, veíamos que uno de los principales contenidos que tienen los millennials es hacia el videojuego, hacia el video inclusive, son los primeros contenidos que aparecen en las estadísticas. Y en línea de eso decíamos, bueno, vamos a discutir un poco, y esa es la invitación que les hago a nivel digital y a nivel presencial, es que la idea de aquí es un conversatorio. Vamos a tener a la conferencia de Stefano, pero sobre todo también invitarles que ustedes puedan conversar y cualquier inquietud, ese es el espacio para desarrollar las ideas y sobre todo también para debatir y para plantear esas inquietudes. Entonces, sin más, quiero presentarles ahora a Stefano, que como buen ciudadano digital me ha dicho que lo lea desde LinkedIn, desde su red profesional. Y quiero contarles que, bueno, Stefano de hecho ya lleva más de 14 años en el periodismo digital, ha trabajado en medios de comunicación muy importantes a nivel nacional como el Grupo del Comercio, PC World, y ha desarrollado también actividades ya de mayor vínculo de la tecnología y juventud como fue el Campus Party. Coordinó el área de comunicación y recientemente también ha adquirido una maestría en periodismo digital, así es que también aprovecho para felicitarte públicamente en la Universidad de las Américas. De hecho, como Stefano se caracteriza, es que ha contribuido al desarrollo de sitios web y que sobre todo ha desarrollado el periodismo digital tanto desde plataformas como soluciones basadas en web y en la interacción de los usuarios. Y es justamente a través de la interacción que queremos ahora dar paso a Stefano. Pido un fuerte aplauso porque también dejar un poco su agenda. Sabemos que es un sacrificio, entonces te doy paso, te agradezco por venir y el micrófono está abierto para que todos conversemos. Perfecto, bueno, muchas gracias por recibirme, es un honor estar acá, más bien les agradezco por venir y a toda la gente que nos esté viendo en línea, pues también les agradezco. Bueno, videojuegos y millennials, me pidieron que hable un poco acerca de justamente cuál es la relación entre los videojuegos y los millennials, pero quisiera empezar un poco tratando de entender qué es un millennial. A veces hablamos de millennials y siento como que hablamos como si fueran unos bichos raros, como si fueran unos extraterrestres. Cuando nada que ver, o sea, lo mismo que se suele decir ahora de los millennials, es un poco parecido a lo que decían de nosotros cuando éramos jóvenes y buenos mozos, cuando éramos la generación X. O sea, seguimos siendo la generación X, pero en ese entonces, cuando éramos jóvenes, se decía, es que estos chicos no tienen ideales, no tienen referentes, no saben de lo que hablan, y bueno, crecimos y salimos medio bien. Y en ese sentido también tengo fe en los millennials. Pero vamos a ver un poco de rasgos característicos de esto que se ha definido como los millennials. Hay seis rasgos característicos de un millennial. Esto es un artículo que publicó Forbes México, pero son algunos rasgos que son como universales, no porque los dice Forbes México está bien, sino porque realmente recoge lo que se ha dicho en varias partes. Son digitales o son nativos digitales, son gente que ha nacido dominando la tecnología como una prolongación de su propio cuerpo. O sea, literal han nacido con los aparatos ya en la mano. Hay varios videos que se ven en YouTube de niños que están tratando de mover un iPad y que luego se les pone una revista y tratan de mover la revista como si fuera un iPad. Ya nacen con ese tipo de habilidades. A ver,
Y muchas veces, o sea, hay muchos adultos que dicen, mi hijo es un genio, maneja la tecnología como... A ver, uno nació con esas habilidades y también hay muchos ingenieros que desarrollaron esta tecnología como para que sea así de intuitiva. Entonces, una mezcla de dos cosas que se juntan. Son multipantalla y multidispositivo. Utilizan múltiples canales para expresar sus inquietudes, sus emociones y también para consumir su información. Tienen el comportamiento multitasking. El multitarea está también en el ADN de un millennial. Es decir, tienen capacidad y a veces hasta necesidad de hacer varias cosas a la vez. Y uno a veces piensa que están dispersos, piensa que están como pensando en otra cosa y no necesariamente, que a veces sí, pero otras veces están conectados en tres cosas a la vez cuando uno no está necesariamente conectado en las mismas cosas. Son nomófobos y abdictos. Estoy un poco en desacuerdo con esta definición, pero vamos a verla. ¿Saben lo que es la nomofobia o cómo se define la nomofobia? Para quienes no lo sepan o no lo tengamos muy claro, es la nomofobia, es la no mobile phobia, o es el miedo a no tener tu móvil cerca. Entonces, hay terapeutas o hay especialistas que han definido esto muy específicamente con síntomas, o sea, como que sientes que dejaste el celular y te empieza a dar determinados tics, determinadas cosas, digamos que ya es un extremo. Entonces, en ese sentido no los llamaría nomófobos, pero sí creo que tenemos que acordar que usualmente están muy pegados a sus celulares o a sus dispositivos, y es porque es su forma de consumir información y de entregar información. Ya vamos a ver un poco más adelante eso, pero hay algunos datos aquí. Un 78% de los millennials de Latinoamérica posee un móvil, un 37% posee una tablet, un 70% una laptop y un 57% una computadora de escritorio. Hay algunos que poseen las cuatro y además alguno que otro aparato que todavía está por inventarse hasta. Entonces sí, son gente que está muy conectada, tal cual, los relojes inteligentes. El rato de los ratos que están conectados al teléfono y a la tableta. Justamente, entonces hay cosas que se están desarrollando a nivel experimental, digamos, o sea, lo más cerca que estamos de eso son los que experimentalmente se llaman los Google Glass, hay los visores de realidad virtual, y hay algunos lentes que tal cual son como de este tamaño, del tamaño de los lentes que llevo puesto, que ya tienen algunas luces LED y algunos proyectores para el lente, pero pegado a la retina no todavía, o al menos no comercialmente, tal vez a nivel experimental se está haciendo algunas cosas. Abdictos, son adictos a las aplicaciones. Tampoco estoy muy de acuerdo con la definición porque igual hay estudios que demuestran que la gran mayoría de aplicaciones solo las utilizas el primer día. Y piensen en esto, ¿cuál fue la última aplicación o las últimas 5 aplicaciones que descargaron? Uno las abre, las monea un poquito, las revisa y luego no las vuelve a abrir. Esta es una tendencia que se da con excepción de las aplicaciones de juego. Las aplicaciones de juego uno las está abriendo constantemente. Las otras aplicaciones, a menos que tengan una utilidad real, o sea, hay como millones de aplicaciones o miles de aplicaciones en las tiendas de apps de Apple, de Google, pero realmente muchas las descargamos y no las utilizamos, y peor aún las que ni descargamos, las que ni revisamos. Son entes sociales. Bueno, ¿quién no? Pero esta definición de los millennials se va al hecho de que son extremadamente sociales. Un 88% de los millennials latinoamericanos tiene perfiles en redes sociales. Algún tipo de perfil en algún tipo de red social. No solo de un medio de comunicación, o sea, las redes sociales no solo son un medio de comunicación para ellos, sino una parte integral de su vida social. Esto no quiere decir que, no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Es otro tipo de socialización, es otro tipo de nodos que establece. Mientras nosotros, los de la generación X, teníamos que llamar por teléfono y pasar la barrera del padre celoso para poder hablar con la novia o potencial novia, pues ellos simplemente una solicitud de amistad por Facebook y ya están del otro lado. Entonces hay otro tipo de socialización mucho más inmediata y que va por otros nodos que a veces nos cuestan entender, pero no es muy distinto, lo que cambia es el canal, pero no el fondo. Son críticos y exigentes, en esto sí estoy absolutamente de acuerdo.
Pero no es algo malo, son mucho más críticos, exigentes y volátiles con lo que ellos desean, están más seguros de lo que quieren y de hecho un 86% de los consumidores actuales, consumidores millennials, declara que dejaría de hacer negocios con una empresa debido a una mala experiencia de cliente. Si uno tiene una mala experiencia, pues listo, no quiero volver a tener esta experiencia, me voy por otro lado. Es tan sencillo como eso. Para los millennials, las experiencias digitales nativas en línea y móviles tienen un impacto negativo mucho mayor que sobre otros grupos de edad. Como servicio al cliente, ellos prefieren tuitear o mandar por Facebook algún tipo de reclamo, y si reciben algún mal feedback, pues no vuelven ni a esa red ni a ese servicio. O sea, siguen estando en Facebook, pero no vuelven a comunicarse con este proveedor o simplemente no vuelven a contratarlo. Y exigen personalización y nuevos valores en sus consumos. Los millennials son clientes que no buscan exclusivamente una buena relación, sino que exigen personalización y esperan que las empresas sepan ya sus preferencias. Y esto es algo a lo que un poco Facebook nos ha acostumbrado. Con sus datos de gráfico social, están en capacidad de otorgar esos datos a muchas empresas, y muchas empresas están en capacidad de, entre comillas, leer la mente de los millennials o de los consumidores, haciendo un buen análisis de data. No es ciencia de cohetes, pero tampoco es así de fácil, es algo que se tiene que hacer con cierto tiempo. ¿Quiénes son los millennials? Esto es algo que cada libro dice algo distinto. O sea, tal vez la convención un poco más común es que es gente que nació entre 1980 y 1999, o un poco más. Pero hay textos en los que decían que incluso quienes nacieron en los 70 pueden ser considerados millennials. Entonces, dentro de esa definición, yo podría tranquilamente ser un millennial. Espero. Estoy todavía aplicando, todavía no llega la respuesta a mi aplicación. Bueno, hay diferentes versiones de cuántos años tiene un millennial, pero convengamos en que es gente que nació de los 80 para arriba, tal vez un poquito antes de los 80. ¿Y por qué traigo a colación este dato y los datos anteriores? Entramos en materia de videojuegos. Esta va a ser un poco una breve historia de los videojuegos. Voy a hacer leves menciones de varios hitos dentro de la historia de videojuegos. Hay un montón de cosas que se van a quedar por fuera, porque en historia de videojuegos hay montones de cosas por hablar, pero voy a tratar de ir topando puntos que van a ayudar a establecer justamente lo que quiero decirles. Lo primero que hacemos, o que hacíamos con los videojuegos, es jugarlos. Parece algo obvio, pero es la primera definición que uno pasa por alto. O sea, un videojuego está ahí para ser jugado. Y los primeros pasos eran justamente los primeros videojuegos que empezaron a salir, trataban de hacer una simulación deportiva. Alcen la mano los que jugaron alguna vez Pong, que era justamente dos barras que simulaban el rebote de una pelota, y este juego en sí simulaba 3 juegos. O sea, este típico que era como el tenis de mesa o el tenis, también tenía una modalidad de fútbol, en la cual justamente se creaban unos huecos aquí en el lado de la pared y de uno trataba de meter gol. Y había el squash, que hacía que rebote contra una sola pared y las 2 raquetas iban hacia el mismo lado. Entonces era una simulación deportiva. Tal vez la evolución de esto ya fue Breakout. Breakout era justamente la misma dinámica del Pong, pero una raqueta que empujaba un pequeño proyectil para romper una pared de arriba. Justamente uno de los desarrolladores de ese juego fue Steve Jobs. Steve Jobs, antes de trabajar en Apple y de ser el gran emprendedor de la década y del siglo, si uno quiere, él, con el debido respeto para Steve Jobs, era un hippie sin oficio ni beneficio. Él pasaba en chancletas y sin bañarse por la universidad, y algún día fue a Atari a decirles: oigan, quiero un trabajo, y no me voy a mover de aquí hasta que no me den un trabajo. Entonces, parecía un millennial de aquel entonces. Y él tuvo un trabajo, y justamente quien le dio su trabajo fue este señor. Él es Nolan Bushnell, es uno de los grandes emprendedores también de la historia y fue el creador de Atari. Entre otras cosas, este señor fue uno de los que creó el GPS antes de que exista el GPS. Había un sistema de rastreo que usaban los yates, él era amante de los yates, y era un sistema que tenía como grabados los mapas del mar, si cabe. Y lo que hacía era, en función de cuánto se ha movido el barco o el yate, calcular más o menos dónde uno estaba. Entonces él empezó a desarrollar eso para los autos.
antes de que haya el apoyo con satélites. Es uno de los grandes emprendimientos que hizo. Otro de los grandes emprendimientos fue Atari, y otro de los grandes emprendimientos fue Chuck E. Cheese, que es una gran cadena de restaurantes. La gran cadena de restaurantes que él tenía tenía muñecos animatrónicos. Tenía un gran ratón que era Chuck, y este ratón justamente lo que hacía era hablar con los niños y todo, y esto era como un homenaje que él hacía a Disney, y él era muy admirador de Walt Disney, y bueno, él nunca logró trabajar en Disney, pero sí que logró hacer su cadena de restaurantes justamente para poder vender mejor los videojuegos desde sus tiendas de restaurantes. Creó un ambiente familiar, hacía que los padres vayan con sus niños, ponía máquinas de arcade o de Cosmos, como les decimos acá, y los niños iban, jugaban y luego tenían ahí la tienda de videojuegos para poder llevarse los cassettes de Atari a sus casas. Entonces todo estaba atado. Hablamos de un gran emprendedor que justamente creó varios juegos. Pero luego viene un salto evolutivo, ya no hablamos solo de juegos que simulan un deporte o que simulan una carrera de autos, sino juegos que ya empiezan a tener una historia. Pasamos de la simulación a la creación de historias. No sé si pueden ubicar cuáles son las imágenes que tenemos ahí. Pac-Man, Donkey Kong. ¿Quién sabe cuál es el tercero? Príncipe de Persia. Justamente ya tenemos algo más que una simulación deportiva. Tenemos un personaje redondo que trata de comer píldoras y huir de los fantasmas. ¿Saben cómo se llamaban los fantasmas? Eran Inky, Pinky, Blinky y Clyde. Eran los enemigos de Pac-Man. Igual, Donkey Kong estaba muy basado en la historia de Popeye. Shigeru Miyamoto, que era justamente uno de los grandes de Nintendo y el creador de Donkey Kong, le encantaba Popeye y él quería hacer un videojuego de Popeye, pero no tenía los derechos y nunca los pudo conseguir. Entonces, en vez de poner a Popeye, puso a un carpintero. En vez de poner a Oliva, puso a Pauline. Y en vez de poner a Bluetooth, puso a un goril. Pero imagínense toda esta historia con Oliva, Popeye y con Bluetooth, y más o menos tiene sentido. A ver, no es que esto no tenía sentido, este era un carpintero que tenía un gorila que secuestró a su novia y que le lanzaba barriles. Este señor carpintero se llamaba Jumpman, o el hombre saltarín. Y él eventualmente pasó a llamarse Mario. Esa es la primera aparición de Mario Bros. Pero no se llamaba Mario en el inicio, se llamaba Jumpman. Y ese fue el primer juego en el que nació. De hecho, justamente acá tengo unos datos de esto. Pong fue creado el 29 de noviembre de 1972. Entonces hablamos de que en la década de los 70, 72, 75, teníamos los juegos estos que hacían como simulación deportiva. Pasamos a los 80s y tenemos... Los primeros no. Pong era básicamente blanco y negro, monocromático como los televisores. Habían los televisores a color, pero eran los más caros y solo en determinadas casas. Claro, muchas veces, de hecho, habían algunas variaciones del Pong, tenían unos acetatos de color. Entonces tú los ponías y podías jugar hockey, solo poniendo la pantalla de hockey encima de la pantalla. Pero era justamente la ilusión era jugar con la imaginación más que con la máquina. Y ese es el truco de un buen videojuego. No juegas con la máquina, sino que juegas contigo mismo, con tu imaginación. Para el 22 de mayo del 1980 sale Pac-Man. En 1981 nace Donkey Kong, que ya vemos que era el inicio de Mario. Y tal vez uno de los grandes olvidados dentro de esto fue justamente el Príncipe de Persia. Y para esto tendríamos que hablar de Jordan Mechner. Él es uno de los grandes olvidados dentro de la historia de los videojuegos. Fue programador, fue creador de Príncipe de Persia, y antes de crear Príncipe de Persia había creado un juego que se llamaba Karateka, y los dos juegos los creó antes de cumplir 18 años. Y él también fue uno de los grandes, fue un artista digital, fue un gran programador, y uno de sus grandes sueños era ser guionista de cine. Él tenía varios guiones de cine escritos que nunca tuvieron, murieron sin pena ni gloria, y él estaba muy indeciso, era bueno programando, tenía justamente la idea de crear un príncipe que le tenga que rescatar a su amada de las manos de un sultán en la antigua Persia. Tenía la idea muy cinematográfica en su cabeza y quería plasmarla en un videojuego, pero también quería hacer cine.
Y él estaba en esa dicotomía, no sabía si ser creador de videojuegos o ser cineasta. Eventualmente el destino, él trató de vender muchos de sus guiones y nadie le compró, le empujaron hacia la creación de videojuegos. Pero él es uno de los precursores de lo que se conoce como la animación, la captura de movimiento para la animación. Y justamente para la creación de Príncipe de Persia, aquí les pido que me disculpen un poquito, pausa técnica, Flash anunció que ya está matando, Adobe anunció que está matando a Flash. Flash es la plataforma esta de reproducción de videos. Entonces ya muchas aplicaciones no corren Flash nativamente, como PowerPoint. Entonces, vamos a ver algunos videos por acá. No, este no está abierto, así que lo vamos a abrir desde acá mismo. Bueno, hablamos de la creación de un videojuego y justamente para la captura de video, para la captura de movimiento, lo que Jordan Mechner hacía, insisto, era un chico de antes de 18 o 20 años máximo, lo que hacía era filmar a su hermano. Le hacía vestirse de blanco para poder capturar mejor con el contraste de la cámara. Y estas son las primeras capturas de movimiento que él hacía de Príncipe de Persia. Igual vemos los movimientos de espada de un espadachín que eventualmente se vieron reflejados en el juego. Parecería un video casero, pero ya van a ver dónde termina este abrazo. Es el tipo de movimiento que luego se traducía a un computador. Con técnicas muy, muy rudimentarias, muy caseras, o sea, con programación muy manual. Perfecto. ¿Por qué traigo a colación juegos tan viejos? Si se ponen a ver, Pac-Man nació en 1980, Mario en 1982, muchos de los personajes de los videojuegos, o incluso los videojuegos, son millennials. O sea, si hablamos de que un millennial nació más o menos de 1980 hasta 1999, muchos de los que hasta ahora son héroes de los videojuegos son justamente millennials. Y por eso tal vez pegan tanto, en una determinada audiencia. Son personajes que nacieron y crecieron junto con muchos de los jóvenes y niños que nos están viendo ahora en línea y aquí. Y bueno, podríamos pasar hablando de la historia de los videojuegos de largo, pero quise concentrarme en estos tres juegos justamente para probar este punto. Pero luego hablábamos de que los videojuegos están ahí para jugarse. Pero los jóvenes o las personas no solo juegan juegos, sino que también leen los juegos, o incluso escriben los juegos. ¿Cómo es que se hace esto? ¿Cómo es que los jóvenes leen los juegos? Se habla mucho que los jóvenes no leen. O sea, se dice, pucha, pero no coges un libro, pero ni para matar a un mosco.
Y bueno, o sea, probablemente no cogen un libro, pero eso no quiere decir que no lean. Leen de forma diferente. Lo que pasa es que estamos justo en un punto en el que tenemos una generación que escribe textos para una generación que lee hipertextos. Tenemos una ruptura generacional ahí que poco a poco se está subsanando, pero es difícil de subsanar y ha tomado años. Entonces, cada vez, yo lo digo como periodista, justamente, tenemos determinados formatos en los cuales escribimos que son estándar y que nos ayudan justamente a determinar o a contar historias, pero a veces son muy lineales. A veces es una página muy específica que se lee de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Son textos. Insisto, textos lineales. Pero ¿cómo hacemos para que los niños o los jóvenes que leen hipertextos lean esos textos? Pues tenemos que empezar a construir hipertextos también. Aquí entra lo que se llama la literatura ergódica. Eso es un concepto de un señor llamado Espen Aarseth. Él lo acuñó en 1997. ¿Y a qué se refería con literatura ergódica? Es un tipo de literatura hipertextual en el sentido de que te requiere un determinado esfuerzo por parte del lector. A ver, no quiero decir que los textos regulares no requieran esfuerzo. Hay muchos textos regulares que son intelectualmente difíciles de entender o difíciles de comprender porque son muy complejos. Pero es otro tipo de esfuerzo al que se refiere este autor. Es un esfuerzo de sacrificar determinadas partes de texto en función de otras. No tienes una estructura lineal y tienes que decidir por dónde te vas y qué desechas. Entonces requiere una participación activa, no tan pasiva del usuario o del lector. ¿No le suena mucho a un videojuego? Tal vez un ejemplo de esto es justamente un juego que se llama Heavy Rain. No sé si han escuchado de este juego. El autor de este juego lo define ni siquiera como un juego, sino como una película interactiva o como un drama interactivo. Quiero que se fijen en la historia. Este es el tráiler del videojuego. Vamos a darle un tiempito a que cargue. Pero bueno, Heavy Rain es lluvia pesada, o sea, la traducción del título muy literal sería lluvia pesada. La historia que se narra en el juego es la de un asesino en serie. Un asesino en serie, o digamos, de repente en las noticias empiezan a aparecer justamente noticias de la desaparición de algunos niños, o la reaparición de estos niños que aparecen en los ratos ahogados. Y el rato de hacer los exámenes se dan cuenta que están ahogados con agua de lluvia, lo cual es bastante inusual. Entonces, desde ahí parte la trama y se va explicando un poco. En el tráiler se explica algo, pero valga la introducción para que lo vean. ¡Jason! ¡No! Jason está muerto por la culpa. Fue un accidente. Los accidentes ocurren. No puedes estar toda la vida culpándote por la muerte de tu hijo. A veces pierdo el conocimiento. Son momentos en los que no sé lo que hago. Recobro la conciencia más tarde, en otro lugar, y no tengo ni idea de cómo llegué allí. ¿Creen que ha sido el asesino del origami? Todavía es demasiado pronto para saberlo, pero es una posibilidad. ¿Qué ocurrió, Ethan? ¿Cómo pudiste perder a Saul así? ¿No fue bastante perder a Jason? Cuanto más llueva, menos tiempo tiene la víctima para vivir. ¿Cuánto tiempo nos queda? Si la previsión del tiempo es correcta, menos de 72 horas. La policía ha identificado al hombre que se cree que es el asesino del origami. Ethan Mars, padre de la víctima secuestrada, Shawn Mars, ha huido. Creo que mi otro yo está poniendo a prueba mi amor por Saul. Intento saber si quiero bastante a mi hijo como para salvarlo. Pero la única manera de encontrarlo es superar estas pruebas. Tú no eres
es el asesino del origami, Ethan. ¡Ese tipo es un asesino! ¡No tiene putos derechos! ¡Maldita sea! ¡Ethan Mars es inocente! Ok, tenemos un juego que tiene una estructura casi nada parecida a un juego. Para empezar un juego, usualmente uno tiene un personaje al cual va siguiendo. En este juego hay 4 personajes principales. Hay el padre de 2 niños, del cual vemos uno de sus niños muere en un accidente y el otro eventualmente desaparece. Después del divorcio de los 2 padres, el niño desaparece y el padre se empieza a dar cuenta que está teniendo apagones en su cabeza, que el rato de los ratos no sabe dónde está y aparece en otro lado. Entonces él empieza a sospechar de sí mismo. Tenemos por otro lado a una periodista que está investigando estos casos de este asesino en serie. Tenemos a un detective del FBI que está tras la pista y tenemos a un detective que es contratado por los padres de las víctimas. Y cada uno va jugando determinadas partes con cada uno de los personajes. ¿Cuál es la cosa? Cada uno de estos 4 personajes principales tiene su propia historia y puede tener hasta 6 desenlaces finales, lo que hace que este juego tenga 24 líneas narrativas distintas. Entonces no es solo una línea que uno empieza y la termina acá. Tal vez los primeros juegos hipertextuales tenían como que 2 finales o 3 finales distintos en función de lo que uno haya recogido durante el juego. Estas son 24 líneas narrativas diferentes. Entonces uno puede terminar descubriendo que el papá puede haber sido el asesino de los niños, sin saberlo. O puede descubrir que la periodista tenía algo que ver, o puede que haya sido el agente del FBI. Son diferentes finales para cada juego. Es un poder de rejugabilidad de ese juego, pero bastante impresionante. Entonces ya no hablamos solo de juegos que se juegan, sino que se leen. Y también que se escriben, o se crean. Una de las cosas que se están haciendo es crear videojuegos. Y no solo, digamos, en función de lo voy a escribir y voy a tener mi guión aquí listo para cuando Hollywood o alguna empresa de creación de videojuegos me quiera contratar. Lo que vemos aquí es justamente un pedazo de chip Arduino y que ha servido para regenerar Pong o para traerlo a la vida de nuevo. Son proyectos caseros que se pueden hacer y que se construyen justamente viendo tutoriales de YouTube como este. Bueno, este no es un tutorial, sino ya la demostración de un aparato ya funcional. Pero fíjense en el tamaño de la pantalla y fíjense con relación a los dedos. Entonces tenemos los 2 controladores, tenemos una pequeña pantallita y son cosas que caben en la mano, son cosas que se van construyendo. Entonces ya no hablamos justamente solamente de jugar videojuegos, sino también de leerlos y de escribirlos, de hacer nuestros propios videojuegos. Entonces ese ya es un paso evolutivo dentro de la historia de los juegos. Y es un paso que usualmente olvidamos o ni siquiera revisamos. Bueno, spoiler aquí, la mano derecha gana. Ok, y no solo hemos hablado, o sea, ahora no solo estamos haciendo la acción de jugar videojuegos o de leer videojuegos o de escribir videojuegos, sino también de verlos. Y parece un poco redundante esto, pero van a ver a lo que me refiero cuando hablo de ver videojuegos. No solo basta con jugar los videojuegos, sino que muchos nos congregamos para ver a otros jugarlos en YouTube. O sea, hay mucha gente que se dedica a crear los juegos, a jugar los juegos, a grabarse y luego a crear comunidades en torno a un juego. Justamente uno de esos ejemplos es este chico que es un youtuber chileno. Y este es el video que hizo a fin del año pasado. Hola, soy Z y aquí estoy en un nuevo video de Super Mario Maker, en el último video del año, chicos. Año en que crecí mucho en el canal y en Mario Maker partí siendo un novato. Ahora, ¡corre! ¡Oh, esto es imposible! Una pausa aquí. Super Mario Maker es un juego que se creó por Nintendo, que es un editor de niveles de Mario.
Entonces, uno cuando compra ese juego puede crear los niveles, ya no juega niveles predeterminados, sino que uno crea los niveles y los pone en línea para que gente como él o cualquiera pueda jugar los niveles que uno creó. Entonces es Mario elevado al infinito. Entonces van a ver lo que hizo ahorita. Y ahora hago técnicas poderosas. Ahí está. Ok. Ya, segunda vez que llego acá. Ahora, no, parecen cosas súper fáciles de hacer, pero realmente jugar esto y de esa forma es absolutamente imposible. ¡Vamos! Apenitas, señores. Ok. Estoy llegando muy rápido acá. Tengo que hacer esto nomás, tengo que hacerlo. Y este año también llegué a los 100.000 suscriptores, chicos. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarme este año y espero que me acompañen por siempre. ¿Cuál es el chiste de llegar a 100.000 suscriptores o a 1 millón de suscriptores eventualmente? ¿Alguien sabe? Tal cual, tal cual. Entonces, ya no hablamos de que los videojuegos son solo un entretenimiento o algo para jugar. Los videojuegos dan de comer. Y no solo a quienes los crean, sino a quienes los juegan. Y un ejemplo de eso también es, vamos a ver acá. ¿Han oído hablar de YouTube? Yo no. ¿Han oído hablar de Twitch? ¿Quiénes han oído hablar de Twitch? Twitch es una plataforma también para visualizar principalmente videojuegos. Y uno de los grandes Twitchers es Carl Sagan 42, Carl Sagan 42. Él es un científico. Y no me refiero a un científico loco ni nada, él es un experto en botánica, experto en genética biológica. Y él, aparte de haberse graduado ya, él también da clases de botánica y de biología. Pero los sábados por la noche hace streaming de videojuegos. Y es uno de los más famosos. ¿Por qué? No solo porque hace su streaming de videojuegos, sino porque mientras está jugando, hay un montón de gente que se reúne a hablar de ciencia. Se reúnen a hablar de biología, de cómo la genética puede cambiar el mundo, por qué, cuáles son los límites éticos de la genética, por qué podría desencadenarse un apocalipsis zombie o no. Y todo mientras están jugando. Es una comunidad bastante divertida. Y en Twitch ya no solo tenemos a alguien que está viendo un videojuego. Vamos a ver qué se abra esto. Sino que también es un chat interactivo que el que está jugando también va chateando con la gente que está ahí. Entonces ya es un grado mayor de dificultad para quien juega. Y esta es una plataforma de Amazon. Bueno, no era de Amazon en un inicio, Amazon la compró porque le vio todo el potencial. Solo un minuto para que nos acompañe en internet acá. Ah, esperen, acá teníamos abierto esto. Él también se dedica a jugar Super Mario Maker. No se escucha muy alto, él también está viendo para otro lado que no es del micrófono, entonces no está, porque está arreglando su computador. Ahorita solo le vemos la cara a él, pero él por delante tiene un micrófono, tiene 2 computadores, tiene su consola de juego y tiene que estar atento al chat. Justamente hay un montón de gente que está conversando con él mientras él está jugando. Y lo que vimos hace un rato fue un video editado, dura unos 15, 20 minutos, pero aquí hay veces que se quedan 3, 4 horas. ¿Y cómo monetizan eso? Justamente toda esta gente que está por acá se suscribe por unos $5 al mes. Y de eso una buena parte va directamente a donde él. Y hay gente que simplemente ni siquiera se suscribe, sino que hace donaciones. El rato de los ratos él hizo una buena jugada o dice alguna cosa medio simpática o algo. Y hay gente que le dona, dice, toma $60. Porque sí, porque me caíste bien.
Entonces es vivir de los videojuegos. O sea, y no figuradamente, sino literalmente. Hello, everybody. Angel, hello, Ryan. Hi, Fog. Hello, Angel, hello, Ryan. Hi, Fog. Hey, Cube Master. A ver si se adelanta un poco esto para ver ya en acción el juego. Pero bueno, la mecánica es la misma, o sea, el juego sigue siendo exactamente el mismo. Is that better? I just turned it up just a little bit. Do a Dan level. Let me know how it is. I was got no minutes until the blind race. Let's just jump right in. Entonces el grado de dificultad de estar leyendo, estar jugando, es alguien que es capaz de leer hipertextos, justamente, leer un juego, leer un chat, leer el computador y vivir de eso. This level, you just get there's just skewers in your ass if you just stop for a brief sec. Code just dropped and I'm entering. Entonces, los millennials no leen. How you guys doing? Pregunto. I'm feeling good. Just got some extra. Esperen, esto no se pausó nunca. Sí. No es que los millennials no leen, no es que los jóvenes no leen, leen de forma distinta. Y la industria de los videojuegos ha sabido capitalizar eso, ha sabido crear productos que que entregan vivencias para que los niños puedan leer o los jóvenes puedan leer. Ahorita vimos juegos de Mario y de cualquier cosa así por encima. Hay juegos que narran el drama de la guerra. Y no simplemente como un Call of Duty que es un shooter que te narra la Segunda Guerra Mundial, por decirte, sino juegos que realmente, hay uno que se llama Valiant Hearts, que es contado desde las cartas de las víctimas de la guerra, y justamente me parece que es un cartero que tiene que ir repartiendo todo eso y viviendo el drama de todos los muertos de guerra. La cuestión con esto es que el truco o la tónica como para que los millennials nos entiendan o nos hagan caso, es entregar contenido que les resulta relevante y hablar un lenguaje común. No se trata simplemente de escribir cosas para que nadie las lea, sino de hablar en un lenguaje que sea capaz, que sea común. Es tan sencillo como eso. Y eso es todo lo que tenía para decirles hoy día. Muchas gracias. Bueno, igual no sé si hay preguntas, o sea, como para conversar un poco aquí o... ¿Cómo va el tema de gamers aquí en Ecuador? O sea, ¿hay comunidades de gamers, lugares donde ayudan a desarrollar tipos de gamers y esto? ¿Cómo ves tú el ecosistema aquí en Ecuador con este...? Mira, hay gamers, hay comunidades, pero hay mucha dispersión. Para nada, hay cero organización. Uno de los eventos que más organizados les tenía, pero era anual y ya no se hace, era el Campus Party. Justamente yo estuve en la organización del tercer Campus Party, sé que había mucha gente que estaba en capacidad de jugar, pero no había o no se lograba, digamos, una conexión real entre los que estaban jugando y las empresas que estaban ahí para ver a quienes estaban jugando. Tal vez muchas de las empresas que iban ahí o muchos de los empresarios que iban al Campus Party esperaban, no sé, esto lo digo yo, no es que en efecto pasó así, pero tal vez esperaban como una ronda de negocios o algo así, pero no vieron potenciales clientes, que eran justamente jugadores o videojugadores, que en 5 años bien podían crecer y bien podían seguir siendo sus clientes, tener un público cautivo desde ya, empezar a crear tu público ahorita para que 5 años después tengas tu empresa alrededor de los gamers. Entonces ¿cuántos? Pues no hay como un censo, no hay, o sea, hay mucha dispersión en eso, pero de que están, o sea, por quintales. Gracias. Yo tenía una pregunta, ¿por qué crees que se popularizó esto de grabarse mientras se está jugando? ¿Y por qué se volvió tan popular? ¿Me escuchan ahí? No creo que está prendido. Si quieres lo puedes coger aquí. Sí, pero creo que está apagado. Aló. Ah, no, sí está prendido. ¿Por qué se popularizó esto de grabarse? Eso yo creo es lo que se llamaba antes el multiplayer de sofá. No es algo nuevo el hecho de que veas a alguien más jugar. Antes se hacía, pero básicamente lo que hacías era como tenías una consola que solo tenía 2 controles
y tenías como 10 amigos, lo que hacías era invitarles a tu casa y todos se sentaban en el mismo sofá o a turnarse con el control o a ver cómo jugaba el otro, para ver la historia del juego. Entonces ese fue un paso, el primer paso, o sea, el pasar de la simulación deportiva a una historia que contar, hizo que mucha gente se pegue a esas historias. Eventualmente con la evolución de eso, el hecho de grabarte y ponerte en línea, pues se volvió un fenómeno bastante inusual, bastante raro, a mi modo de ver, al comienzo. Ahora no es inusual para nada, sino es muy usual. En YouTube puedes encontrar muchas de las cosas que quieres ver y a la final se convierte en una forma de tener una decisión de compra. Muchas de las, ponte, Nintendo tiene el approach, tiene el acercamiento de vetar mucho de su contenido en YouTube, por eso no encuentras muchos videos de YouTube, de Nintendo o de juegos de Nintendo en YouTube, porque ellos son propietarios de su contenido y tratan de monetizar solo para ellos su contenido de YouTube. Sony no, todos los juegos de Sony más bien están por ahí sueltos y para que cualquiera los vaya poniendo. ¿Por qué? Porque a la final el hecho de grabar y poner los videojuegos se convierte en una forma o en una ayuda para una decisión de compra. Ok, yo quiero comprar un juego que cuesta $60. ¿De dónde me voy a sacar $60? ¿Tengo $60? Tal vez si ya tengo un trabajo fijo, estable y todo, sí, pero si todavía vivo con mis papás, todavía estoy en el colegio y tengo que ahorrarme todas las colaciones del mes para ver si es que lo logro, $60 cuesta. Entonces prefiero ir viendo los videos, a ver si en efecto todo lo que dicen las críticas me lo dice un amigo que está viendo o alguien que es más o menos de mi edad y que sabe jugar. Entonces en función de eso puede mostrarme algo que ningún review me va a mostrar. Pero es que por lo que no soy muy aficionado a ver estos tipos que se graban, pero por lo que he visto ni siquiera se dedican a hablar sobre el juego en sí, sino están jugando y hablan sobre cualquier cosa. Hay muchos sabores en esto. Hay los que simplemente, hay muchos videos que se suben sin la cara de nadie, sino simplemente es del video y sin diálogo ni nada, simplemente es el video jugado. Entonces hay un tipo que se dedica a subir varios niveles de Mario Maker, los más difíciles, y solo hace la edición del juego, ni siquiera pone su voz, solo pone su nombre abajo, punto. Hay otros que sí, que se dedican a crear su personalidad en línea. Entonces esto es lo que se conoce un poco como la comunicación entre pares. El hecho de que tú veas a alguien con quien te identifiques te ayuda justamente a eso. Así no esté hablando del juego, pero está hablando de cosas chéveres que a ti te interesan. Veíamos el caso de este chico científico. Él, sí, habla del videojuego, habla de muchas cosas, pero habla de ciencia sobre todo. Y habla de cosas que él conoce. Y hay gente que le pregunta sobre lo que él conoce para enterarse. Yo les pongo mi caso, o sea, yo suelo jugar bastante con un primo mío que vive en Washington. Y la forma que teníamos de comunicarnos antes era el Messenger. No el de Facebook, sino el de Hotmail. Pues, hace algún tiempo. Bueno, luego ya resulta que él tiene ahora un PlayStation 4, yo tengo un PlayStation 4 y en vez de conectarnos al Messenger nos conectamos a jugar Uncharted o nos conectamos a jugar algún juego en común y conversamos bastante de lo que él está viviendo allá, de lo que yo estoy viviendo acá, pero ya no por teléfono. O sea, nosotros conversamos por PlayStation. Es un poco la misma dinámica cuando estás viendo un juego por YouTube. No estás conversando con esa persona, pero estás escuchando que te dice algo que tú has vivido. Entonces una comunicación entre pares que se vuelve bastante dinámica. Así no hables del videojuego. Gracias. ¿Nadie más? ¿Nadie menos? Bueno, no, agradecerles muchísimo por su atención y por haber venido este día y haberme escuchado estas pocas palabras. Bueno, Estefano, igual te agradecemos un montón por esta charla, por esta presentación. No sé si quedó claro, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, o si no, para ya cerrar el evento. ¿Sí? A ver, como desarrollo ecuatoriano hay pocas cosas que se están haciendo, pero algunas muy relevantes. En Cuenca hace poco se hizo un videojuego para rescatar la cultura cañari, si no me equivoco, y tal cual, es un videojuego que estaba bastante bien desarrollado y estaba recibiendo bastante apoyo. Hay iniciativas más pequeñas de CIESPAL, por ejemplo, el Media Lab de Quito hace talleres periódicamente acerca del desarrollo de videojuegos. Tal vez son los que más consistentemente han creado una comunidad o tratan de crear una comunidad alrededor de los videojuegos. Por otro lado, tenemos que oficialmente Nintendo acá no existe.
Oficialmente nadie vende Nintendo. Oficialmente nadie vende Xbox y digamos una que otra tienda vende los PlayStation. Pero mucho de eso es, no, a ver, no es contrabando, pero es como por iniciativa propia. Y tal cual, es importado legalmente. No es contrabando, pero no son tiendas oficiales. No es como que la tienda de Microsoft o la tienda de Nintendo que existe acá no existe. Entonces, es incipiente en el sentido oficial, pero es muy, o sea, va creciendo muy rápido en el sentido de la necesidad o la urgencia. Hay muchos jóvenes y niños que quieren jugar, que quieren justamente vivir este tipo de experiencia que hemos narrado durante toda la presentación, pero lo van haciendo por sus propios métodos. Algún pariente que viaja o ellos mismos cuando viajan se traen los juegos y muchas de las cosas se pueden descargar en línea. No solo hablamos de consolas, sino también de computadores y de ambientes como Steam. Steam es una tienda en línea de videojuegos creada por un ex empleado de Microsoft que justamente vio esa dinámica y esa necesidad. Vio que muchos no necesariamente jugaban bajo los estándares que te daba una empresa, entonces él creó su empresa con otros estándares, con estándares de que los ratos 1 o 2 veces al año bajo los juegos, pero en un 90% de descuento. Y mucha gente compra esos juegos así no los vuelve a jugar en su vida. Y es literal, o sea, uno se gasta la billetera comprando juegos que no vuelve a jugar. Son dinámicas de mercado que van creciendo, pero que acá localmente como empresas se ve poco, pero como consumidor se ve bastante. Mira, es interesante ver las cuestiones de las características de las personas del milenio. Esto me viene a recordar, porque yo estuve en una reunión fuera, y la industria está utilizando las características del público para entrar con sus productos. Eso fue lo interesante que yo lo vi ahora en esto. Claro, no, y justamente es como usted lo menciona, lo que la industria de los videojuegos hace bastante bien es crear hipertextos para gente que lee hipertextos. Entonces es hablar un lenguaje común, es crear un lenguaje en el cual ellos se sientan identificados y que muchos nos sintamos identificados, digamos. O sea, hay gente ya mayor que no necesariamente juega, pero hay mucha gente mayor que sí. En Estados Unidos hay muchos adultos mayores que los ratos ya se han jubilado, no tienen mucho más que hacer y son los primeros en adoptar las computadoras o las consolas de videojuego. Hay unos videos que sube un chico de Argentina que es de la abuela jugando juegos, jugando el PlayStation de él y que no le deja jugar a él. Le dice, no, ya va, y el rato llega a medianoche, 1 de la mañana y ella sigue jugando y él no puede jugar sus juegos, porque la abuela los está jugando. Entonces sí, o sea, es por un lado justamente la dinámica de los millennials y hablar el lenguaje de ellos, pero es algo más grande, es hablar un lenguaje común. Bueno, Estefano, quería preguntarte un poco sobre esto de los juegos. ¿Cómo le ves tú esta interacción? Hardware-software, por ejemplo, cuando veíamos este chico, la persona que estaba jugando con Arduino, creando como este juego, porque obviamente en esta interacción ya con hardware necesitan como las personas como aprender a leer este otro lenguaje que sería el propio de por ejemplo, en Arduino Processing. Entonces, ¿cómo le ves cómo se asume, cómo van los millennials aprendiendo esta parte como tan técnica y al mismo tiempo si es que es muy posible con los juegos de esta interacción hardware-software? Claro, es absolutamente posible, por un lado, por el hecho de que dentro de las características que vimos de los millennials son nativos digitales. Ya nacen con determinadas características o determinadas aptitudes, no solo para el software, sino también para el manejo de hardware, y también el hecho de que ahora estamos en una sociedad muy interconectada. La otra vez no me acuerdo quién decía esta frase, pero decía, en esta época ser ignorante es una opción. O sea, tú ya tienes tanta información a tu alrededor que tienes que elegir ser ignorante en algo. Y justamente en función de eso es que uno encuentra, sea en YouTube, sea en Google, sea en donde sea, información al respecto, tutoriales para poder manejar. Y no solo, digamos, hablamos de aquí, mostré Arduino, pero también hay la comunidad de Raspberry, la comunidad de varios... aquí, ponte, en videojuegos tal vez no hay mucho o está muy disperso, pero también en la comunidad de robótica, aquí en las universidades hay bastante que se hace. Y es eso, o sea, es el hecho de que tienes bastantes tutoriales y bastante comunidad como para ir aprendiendo a hacer eso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?
Estefano, primero agradecerte porque me has aclarado una cantidad de cosas que yo no entendía de lo que hace mi hijo de 13 años al frente de la computadora. Cuando yo veo que mira videos de chicos como el chileno, que presentaste ahorita, que narra cómo construyó su juego y que le va dando ideas, no entiendo nada. Ahora entiendo un poco mejor. Y me viene a la mente una pregunta de madre, ¿no? En términos de seguridad de un niño, de un adolescente en línea que está interactuando con gamers o youtubers alrededor de esto, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué experiencias hay? ¿Qué recomendarías a una generación X que no cacha eso? Tal vez la primera recomendación es cachar. Justamente. Por eso no, estoy aquí. Y es eso, o sea, es hablar un lenguaje común. A veces, muchas de la falta de comunicación con nuestros hijos, con nietos, muchas veces, es el hecho de que no entendemos o no sabemos lo que están haciendo. ¿Cuál es la mejor cura para eso? Saber lo que están haciendo. Empezar a ver los videos y empezar a pedirles, a ver, el primer error que muchos padres cometemos, es, no veas eso. Anda, juega en el patio. Sal, recibe un poco de sol. Que no es que esté eso mal, de por sí, o sea, recibir sol no es malo, jugar en el patio no es malo. Lo malo es prohibir sin fundamento. Entonces, lo mejor es entablar un diálogo, decir, ok, cuéntame qué estás haciendo, cuéntame de qué se trata esto, y por qué este chico juega, por qué lo está haciendo, o sea, por qué juega así y no asado. Y tal vez la típica primera respuesta de un hijo es, ay, mamá, ya, déjame ver, o sea. Pero ir un poco a eso, o sea, hacer que esto sea una actividad en común, una actividad de bonding, una actividad de enlazamiento, de enlace entre padres de hijos. Justamente los videojuegos pueden ser una puerta de enlace, o sea, no necesariamente un disruptor de la familia o un paso encerrado aquí en mi celular porque estoy jugando, o tengo que comunicarme por WhatsApp con mi hijo que está allá. No, o sea, justamente la idea es, digamos, cachar, saber qué es lo que se está haciendo. Y la otra también, a nivel de casa, tal vez una de las recomendaciones, a ver, que no la hago yo, que la hace la Asociación de Pediatría de Estados Unidos, es establecer zonas tecnológicas en el hogar. La tecnología no puede estar en todos lados, o sea, está en todos lados, pero uno puede tranquilamente establecer zonas en las que no. Digamos, en el comedor se come, no se ve televisión. O si se ve televisión, se ve determinadas cosas a determinadas horas. Ok, a esta hora es la hora de la película. Pero es un poco establecer las costumbres en el hogar. De eso no tiene necesariamente la culpa la tecnología, sino que es uno el que puede establecer justamente esas conductas. Recién nomás veía a manera de meme alguien que había puesto, queridos hijos, vamos a jugar un juego con la máscara esta del villano de Juegos Macabros. La contraseña del password lo obtendrán cuando me manden 2 fotos de sus cuartos arreglados. Está bueno. Entonces, tal vez, o sea, ya es algo un poco muy macabro para mi gusto, pero es hablar un lenguaje común, es hablar a través de la película y establecer un cierto tipo de reglas, que en este caso se establecen un poco como coerción, pero también se puede establecer como un diálogo, establecer un horario consensuado de actividades. Decir el rato de los ratos, ok, vamos a tener 3 horas a la semana de videojuegos. ¿Cuándo las quieres? No, papá, pero 5. ¿Por qué 5? Gánatelas o convénceme. Pero conversar, establecer ese diálogo que es tan necesario para poder tener esa interacción y poder entender de qué están hablando los millennials. Es tener lenguaje común. ¿Y cuando ya está la adicción? A ver, puede haber una adicción, pero la adicción no necesariamente es a un videojuego, sino a la sensación que el videojuego produce. Es un poco, parece un juego de palabras, pero realmente es el hecho de que uno le está culpando al aparato. Es como rezarle al santo. O sea, uno no le reza a la Virgencita en la religión católica y no, ojo, no se me malentiendan, no me estoy tratando de burlar de nadie ni nada, o sea, lo estoy diciendo en términos muy criollos si cabe. Uno cuando le reza a la Virgencita, a veces le reza a la Virgencita porque esta estatua es la milagrosa, cuando realmente dentro de la fe no es la estatua, sino que la estatua es la representación de algo más. Tal vez en el sentido de las adicciones, uno no es que se vuelve adicto al PlayStation, no se vuelve adicto al videojuego, se vuelve adicto a la sensación que le produce a uno de estar jugando o de estar activo, de estar en otro mundo. ¿Cómo se cambia un poco eso?
pues justamente estableciendo otro tipo de actividades desde un inicio. Ok, otra pregunta y suelto el micrófono. Otra cosa que yo he visto y que me cuesta filtrar y que voy a seguir tu recomendación de entablar un diálogo alrededor de eso es en juegos tipo Call of Duty, ¿no? Juegos en los que está el niño en contacto con armas, ¿no? Y de acuerdo a lo que vi también con historia, con una cantidad de cosas que no son tan terribles como esto que yo tengo en mente alrededor de lo poco que veo de este juego. ¿Qué me dices sobre eso, sobre ese tipo de contenido? Dos cosas ahí, justamente. Primero, establecer ese diálogo de manera consistente y persistente. No simplemente, ay, es que no me hablas, es que no te hablo, me voy, me rindo. No, es una carrera de años. Y la otra también, existen estándares de la industria, o sea, cada uno de los juegos tiene en su portada, justamente aquí en Ecuador digamos que no hay como el estándar, pero hay el estándar global. Hay el estándar estadounidense, el estándar europeo y el estándar chino del rating de videojuegos. Entonces es una buena googleada, 2 de buenas páginas de eso y te dice exactamente qué quiere decir PEGI 12, PEGI 18, o qué quiere decir E o A dentro de la portada del videojuego. Entonces cada uno de esos, del rato que uno ve en la portada, PEGI 18, no, este juego no es para vos. O puede que lo sea, voy a leer acerca de ese videojuego, voy a enterarme. Qué sé yo, el Call of Duty, el último que va a salir en noviembre, narra el drama de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, históricamente puede ser una buena herramienta de educación, pero también tiene un contenido descargable de muerte de zombies. Entonces, ese no es tan educativo. Entonces, eso, es saber qué es lo que uno compra. Sí, Estefano, online nos acaba de preguntar Mauricio León, ¿por qué los torneos de FIFA 17 son muy populares y a qué se debe? Bien o mal la historia se va repitiendo y al comienzo teníamos una simulación muy básica de deportes, hoy tenemos una simulación muy avanzada de deportes y tenemos un tipo de modelo de negocio que habla de franquicias mundiales. Entonces ya tenemos los FIFA o los PES que van saliendo como una iteración anual y que dice ahora PES con modalidad de línea o PES con el juego de 2 botones para facilitar el juego a muchos otros. Bueno, es el FIFA que tenía una modalidad de 2 botones. ¿Por qué tienen tanto éxito? Pues porque hay comunidad alrededor, porque es un lenguaje común. Vuelvo sobre el hecho del lenguaje común, pero es el hecho de que uno de los videojuegos que más se juega acá es justamente el fútbol, porque es un lenguaje que uno entiende. Yo personalmente no sé nada de fútbol, o sea, no sé los nombres de los jugadores, no sé algo de las reglas del juego, pero justamente lo poco que sé de fútbol fue por haberlo jugado en los videojuegos. Porque es común, porque te va enseñando ese tipo de cosas, pero también porque puedes establecer una comunidad, puedes hablar en línea con alguien y hasta pelearte, pero pelearte sanamente. Obviamente hay los que no pelean sanamente, los que se botan en línea cuando ya pierden, o sea, hay que saber manejar eso también. Pero ese creo yo que es la razón del éxito de este tipo de juegos. Yo tengo una consulta. Estos juegos como Pokémon Go, donde la gente salía a interactuar en los parques y en las ciudades, ¿cómo hacia allá es la evolución de estos? Son 2 segmentos, digamos, de hábitos diferentes. Es parte de la evolución, digamos, por un lado está el hábito y la costumbre, pero por otro lado el empuje de la industria. Los últimos teléfonos que van a salir ahora, los de Huawei y los de Apple, tienen procesadores de inteligencia artificial, procesadores que son capaces de correr aplicaciones de realidad aumentada sin necesidad de apoyarse en la nube. O sea, pueden correrlos localmente. Uno tiene el teléfono y aquí se hacen todos los procesamientos. Lo cual suena a lenguaje muy técnico, pero es un avance muy profundo en el sentido de que se puede seguir desarrollando aplicaciones de ese tipo. Ahora, hay 2 acercamientos. El uno que es justamente la realidad aumentada en la cual uno interactúa con el mundo. Hay la realidad virtual en la cual uno se pone las gafas aquí y tiene la televisión lo más cerca, o sea, más cerca que esto ya es imposible, a menos que uno se implante en la córnea ya la pantalla, que quien quita y por ahí vaya eventualmente la industria. Pero justamente son técnicas, son tendencias a las cuales nos lleva por un lado el hábito, pero por otro lado el desarrollo tecnológico o la industria. Listo. Sí. Por ejemplo, conceptos básicos o puntos que tú creas que abarca o engloba, ¿qué es lo que los mueve a los millennials?
Perdón, los habíamos visto un poco acá como por características. Llegué tarde, disculpe. Igual lo repito sin problema, pero son, o sea, rápidamente. Vamos. Fue justo el inicio de lo que hablábamos. Perfecto. Son 6 características de los que se denominan millennials. Son nativos digitales, son gente que ha nacido con la tecnología. Veíamos que justamente Mario Bros, Pac-Man nacieron en los 80, al igual que los millennials. Mario Bros es un millennial. Son multipantalla y multidispositivo, tienen iPod, iPad, teléfono celular, computadora portátil, computadora de escritorio. Son nomófobos y adictos. Esto es algo con lo que yo no estaba muy de acuerdo, pero es como que están siempre pegados al celular y siempre están chequeando nuevas aplicaciones. Son sociales, son muy conectados a redes sociales. Veíamos una estadística de que un 70-80% de los jóvenes de Latinoamérica tienen algún tipo de cuenta en una red social. Son críticos y exigentes con lo que quieren, o sea, no se conforman simplemente con lo que les dicen, sino que piden más o piden algo que esté muy de acuerdo con el sexto punto, que es la personalización y nuevos valores, con lo que ellos buscan. Eso brevemente por lo que ya habíamos hablado, pero sí, son un poco las características y no son únicas, y esto no está escrito sobre piedra, o sea que cada día van evolucionando y se van encontrando nuevas cosas. Y es lo que decía hace un rato, esto se dice de los millennials, pero cosas muy similares se decían de la generación X. Cuando nosotros que pertenecemos a la generación X estábamos jóvenes y bellos, se decía un poco lo mismo de nosotros. Uy, es que estos chicos no tienen ideales, no saben en qué van a trabajar, no saben de qué van a estudiar, no tienen referentes, no se pegan a nada, no hacen caso. Y bueno, uno crece y eventualmente sí, tuvimos trabajos, sí, supimos qué hacer, o sea, como toda la humanidad, o sea, es a la final echando a perder se aprende. Gracias a todos por venir y por escucharme. Bueno, muchísimas gracias, Estefano. Yo creo que el próximo conversatorio ya tendrá que ser más de Centennials, hablar de los juegos de realidad aumentada, realidad virtual, bueno, que hay todo un material para seguir conversando, así es que desde ya te comprometemos quizás de ver otro tema que también pueda interesar a toda la audiencia. Queremos agradecerles a quienes han tenido el interés de venir, asistir acá al espacio Fundación Telefónica, a quienes han seguido vía digital, y recordarles que también este conversatorio se va a transmitir, mejor dicho, vamos a compartir para que ustedes puedan repartir a toda la gente. Si hay algún tema que seguro Estefano dijo de mucho interés para sus familias, hijos, amigos y demás, compartan desde nuestras redes de Espacio Fundación Telefónica Quito en Facebook. También en Instagram pondremos algunas fotografías, Espacio FT Quito, y desde la página web www.espaciofundaciontelefónica.com.es. ¿Sí? Así es que muchísimas gracias, que tengan una buena noche y a prepararse para la generación Centennial también, ¿no? Gracias.